De acuerdo al siguiente ejercicio, se debe en primer lugar indicar la relación existente entre el coeficiente de actividad iónico medio y los coeficientes de actividad iónicos del catión y del anión para el caso del sulfato de bario. Luego, calcular la fuerza iónica de una solución acuosa 0,01 molar de cloruro de aluminio. Y por último, sabiendo que la solubilidad del sulfato de bario en agua a 298 kelvins es 1,05 por 10 a la menos 5 molar, calcular la solubilidad de dicha sal, pero en una solución acuosa de 0,01 molar de cloruro de aluminio. Bueno, vamos en primer lugar a indicar cuál es la relación existente entre el coeficiente de actividad iónico medio y los coeficientes de actividad iónicos del catión y del anión para el sulfato de bario. La relación que existen entre dichos coeficientes de actividad es la siguiente, donde en el primer término tenemos el coeficiente de actividad iónico medio, entre paréntesis tenemos el coeficiente de actividad iónico del catión, multiplicado el coeficiente de actividad iónico del anión. A su vez, los mismos están elevados a los coeficientes estequiométricos del catión y del anión, respectivamente, y todo ese producto, a su vez, está elevado a 1 dividido el coeficiente estequiométrico total, que sería el resultante de sumar el coeficiente estequiométrico del catión más el del anión. Si ahora queremos expresar dicha fórmula para el sulfato de bario, vamos a ver que dicho coeficiente de actividad iónico medio nos va a quedar igual a el coeficiente de actividad iónico del bario por el coeficiente de actividad iónico del anión sulfato y ese producto elevado a la A1 medio. Todo esto se debe a que tanto el catión como el anión tienen un coeficiente estequiométrico igual a 1. En el ítem B nos piden calcular la fuerza iónica de una solución acuosa 0,01 molar de cloruro de aluminio. El cálculo de la fuerza iónica es el siguiente, el cual se puede definir como un medio de la sumatoria de los productos entre la concentración de cada ion expresada en mol por litro y la carga de cada ion elevada al cuadrado. Aplicando ahora esto al cálculo de la fuerza iónica para cloruro de aluminio, vamos a ver que nos queda entonces igual a 1 medio por 0,01 por 3 al cuadrado. Esto se debe a que la concentración del electrolito era 0,01 molar y como el coeficiente estequiométrico del catión es 1, significa que 0,01 mol de cloruro de aluminio generan 0,01 moles por litro de catión aluminio. Ahora, como la carga es 3, por eso es que nos queda 3 al cuadrado. Para el caso del término correspondiente al anión cloruro, vemos que tenemos como concentración 0,03 mol por litro. Esto se debe a que cada mol de electrolitos o cada mol de la sal cloruro de aluminio generan 3 moles de anión cloruro, por eso es que nos queda 0,03 moles por litro. Y todo eso multiplicado a 1 al cuadrado porque la carga de cloruro es 1. Si hacemos estos cálculos, nos va a dar una fuerza iónica igual a 0,06 mol por litro. Y fíjense que la fuerza iónica se expresa en la misma unidad que las concentraciones de los iones. Bueno, de acuerdo al último ítem, se sabe que la solubilidad del sulfato de bario en agua a 298 kelvins es igual a 1,05 por 10 a la menos 5 molar. Lo que se debe hacer es calcular la solubilidad de esa sal, pero en presencia de cloruro de aluminio 0,01 molar. Para poder entender de qué manera la presencia de cloruro de aluminio va a afectar la solubilidad del sulfato de bario, vamos a repasar el concepto de constante de solubilidad termodinámica. Dicha constante, la cual solo depende de la temperatura, es igual al producto entre el coeficiente de actividad iónico medio al cuadrado por la solubilidad al cuadrado. Ese coeficiente de actividad iónico medio, a su vez, es igual a
o en realidad el logaritmo de ese coeficiente, es igual a menos A, que es una constante empírica, por la carga del catión, en realidad el valor absoluto de la carga del anión, por el valor absoluto de la carga del anión, por la raíz cuadrada de la fuerza iónica del medio. Y en el caso de soluciones muy diluidas, lo que se demuestra es que ese coeficiente de actividad iónico medio tiende a 1, por lo tanto la constante de solubilidad puede ser calculada directamente como la solubilidad de la sal al cuadrado. Teniendo en cuenta que el sulfato de bario es muy poco soluble en agua, uno puede considerar que esa concentración es lo suficientemente diluida para considerar que este coeficiente de actividad iónico medio va a tender a la unidad. Ahora vamos a ver cómo esa solubilidad va a modificarse por el agregado del cloruro de aluminio. Que a dicha solubilidad le vamos a colocar el subíndice cloruro de aluminio para poder identificarla respecto a la solubilidad del sulfato de bario en agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta constante de solubilidad solo va a depender de la temperatura. Por lo tanto, lo que se va a modificar en presencia de cloruro de aluminio va a ser el coeficiente de actividad iónico medio, dado que lo que se va a modificar es la fuerza iónica de la solución. Ahora bien, como el producto de entre la solubilidad y la solubilidad tiene que dar constante, lo que va a ocurrir es que si, por ejemplo, el agregado de cloruro de aluminio nos va a disminuir el coeficiente de actividad iónico medio, la solubilidad va a tener que incrementarse o viceversa. Calculando en primer lugar la constante de solubilidad para el sulfato de bario en agua, directamente dijimos que vamos a hacer la solubilidad al cuadrado, entonces nos da un valor de 1,1 por 10 a la menos 10 molar al cuadrado. Vamos a calcular ahora entonces también la fuerza iónica, el coeficiente de actividad iónico medio en presencia de cloruro de aluminio. Este coeficiente de actividad iónico medio lo vamos a calcular, o el logaritmo de este coeficiente lo vamos a calcular como esa constante A, que antes les mencioné que era una constante empírica y que su valor depende del solvente y la temperatura, y para el agua vale 0,509 a 25 grados centígrados. La carga del catión y del anión para el sulfato de bario ambos son 2. Y para la raíz de la fuerza iónica, fíjense que pusimos como fuerza iónica 0,06. Y esto se debe a que pusimos directamente la calculada en el ítem anterior sin contemplar la presencia del sulfato de bario porque la concentración de electrolitos de este último es muy baja. Despejando ahora el valor del coeficiente de actividad iónico medio, lo vamos a poder utilizar en la expresión de la constante de solubilidad para poder calcular ahora sí la solubilidad del sulfato de bario en presencia de cloruro de aluminio. Dicha solubilidad nos da alrededor de 3,3 por 10 a la menos 5 molar, que si lo comparamos con la solubilidad del sulfato de bario en agua, vemos que esta fue incrementada en presencia de cloruro de aluminio, demostrándose que la adición de sales favorece la disolución.